Una sombra de piedra acecha entre las montañas y no está en ruinas. A veces la piedra no está dormida. A veces la piedra respira. Era octubre de 1979 cuando la familia Ayala decidió mudarse a una vieja casa colonial en el corazón de Tepoztlán, Morelos. Habían comprado la propiedad a bajo precio por una sencilla razón. Nadie en el pueblo quería vivir cerca de la Iglesia del Silencio, una pequeña capilla del siglo XVII con un campanario tan antiguo como olvidado, cubierto por el musgo y las telarañas del tiempo. Pero había algo más. Los viejos del pueblo evitaban siquiera señalarla. Decían que en su cúspide habitaban 3 gárgolas que no eran esculturas. No son de cantera, no son humanas y no están quietas cuando cae la luna, les advirtió doña Eulalia, la curandera local, mientras les vendía veladoras y ruda en su primer día. Ignacio Ayala, un ingeniero racional y escéptico, no prestó atención. Su esposa Teresa, por el contrario, comenzó a tener pesadillas la primera noche. Una figura agazapada en el techo, jadeando como un perro sin alma, tocando la ventana del segundo piso con garras de piedra que raspaban el cristal. Su hijo menor, Julián, de 8 años, fue el primero en verlo. Lo dijo con palabras simples. «Papá, hay un hombre feo de piedra que me sonríe cuando tú no estás». La leyenda maldita del campanario. Según los registros antiguos de la parroquia, en 1673, 3 sacerdotes fueron asesinados brutalmente dentro del templo por practicar rituales prohibidos, mezclando cristianismo y antiguos cultos prehispánicos. Su castigo fue ejemplar. Los cuerpos fueron colgados en el campanario y días después, esculpidas 3 gárgolas a su semejanza, como advertencia de lo que no debe hacerse. Sin embargo, esas gárgolas nunca fueron esculpidas por manos humanas. Aparecieron solas. Una madrugada simplemente estaban ahí. Los monjes posteriores narraron en crónicas vetustas que las criaturas cobraban vida con la energía de los relámpagos y que, durante las tormentas, bajaban del techo y patrullaban el pueblo en busca de sangre no bautizada. Algunos incluso afirmaban que no eran gárgolas, sino guardianes demoníacos creados para proteger un sello maldito, enterrado bajo la iglesia, un corazón prehispánico aún latiendo, ofrecido por los sacerdotes traidores como pacto de resurrección. Ojos en la noche. Todo empeoró una noche de luna nueva, cuando Julián desapareció por 3 horas y fue encontrado desnudo, temblando en lo alto del campanario, sin cuerdas, sin escaleras, sin rastro de cómo llegó. Cuando lo bajaron, solo decía: «No quieren que lo digas, no quieren que suene la campana, no quieren que los despierten». Esa frase encendió las alarmas en la familia. Teresa exigió irse, pero Ignacio, necio, se negó. Como prueba de su lógica, colocó una cámara apuntando al campanario durante una noche entera. Cuando revisó la grabación a la mañana siguiente, notó que entre las 3:17 y las 3:22 de la madrugada, el ente se cubrió de una sustancia oscura parecida a alquitrán, y justo antes de la falla, se escucha una especie de gruñido profundo, acompañado por el eco lejano de campanas que nadie tocó. Esa misma noche, una vecina fue hallada muerta en su cama, con marcas de garras en el cuello y trozos de piedra negra bajo sus uñas. El investigador del inframundo. Ante los eventos, Ignacio contactó al profesor Eliseo Navarro, un investigador de lo oculto y autor de varios textos prohibidos sobre las entidades telúricas, criaturas que se alimentan de la energía del subsuelo y habitan entre piedra, metal y silencio. Navarro viajó desde Puebla hasta Tepoztlán en una vieja camioneta cargada de libros, incienso negro y aparatos rudimentarios para medir vibraciones. Lo primero que dijo al llegar fue: «Este lugar no está embrujado, este lugar está vivo y envenenado». Tras estudiar la zona, Eliseo descubrió que justo debajo de la iglesia pasaba una grieta geológica que, según antiguos códices mexicas, era llamada la Boca de la Serpiente. Un portal energético usado por los antiguos para invocar guardianes hechos de piedra volcánica y alma atrapada.
Conforme más se investigaba, más extraño se volvía todo. El ambiente cambiaba. Las sombras parecían moverse más rápido que la luz. Y cada noche, las gárgolas parecían estar en una posición diferente en lo alto del campanario. Comenzó la maldición. El 31 de octubre, Navarro organizó un ritual para intentar sellar la energía que emanaba del subsuelo. Era una mezcla de rezos antiguos, palabras en náhuatl y latín, acompañados de fuego y un espejo obsidiano que debía reflejar el alma del guardián más antiguo. Pero durante el ritual, la campana sonó sola a las 3:33 am. Teresa cayó desmayada. Julián comenzó a gritar en un idioma que no conocían, y Navarro fue lanzado violentamente contra el altar por algo invisible. Las 3 gárgolas ya no estaban arriba. Fueron vistas paradas frente a la puerta de la casa de los Ayala. Los perros del pueblo lloraban, las luces parpadeaban y el aire olía a azufre y hueso quemado. Los registros antiguos hablaban de ellas como guardianes de piedra, vigilantes inmóviles que decoraban iglesias y catedrales, pero la verdad era mucho más oscura. Aquel día, el arqueólogo Julián Bárcenas se adentró más allá del túnel bajo la parroquia del Espíritu de Coyoacán. Lo que encontró no era una simple cámara subterránea, sino un recinto ceremonial tallado en la roca, cuyo aire pesaba con siglos de secretos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en una lengua desconocida, ni náhuatl ni latín, algo más antiguo, más arcano. En el centro, un altar de obsidiana sobre el que descansaban fragmentos de huesos humanos, fémures de niños, costillas de mujeres, cráneos partidos. Sobre ellos, un símbolo tallado que parecía una mezcla entre un águila, un lobo y una figura humanoide con cuernos. Julián lo reconoció de los códices quemados por la Inquisición. Itztlacoyuqui Tecutli, el dios de la obsidiana, el frío y el castigo. Pero eso no explicaba lo más aterrador. Las gárgolas de la superficie estaban talladas en la misma roca negra que ese altar. «Esto no es católico», murmuró Julián mientras los sensores del escáner láser detectaban algo detrás de la pared más al fondo. Golpeó con el cincel. La piedra cedió con un suspiro casi humano, como si respirara. Tras ella, encontró un sarcófago vertical, sellado con un grabado, un cardenal con garras y ojos como carbones encendidos. A sus pies, la frase en latín, «Sanguis et saxum, pactum eternum», sangre y piedra, un pacto eterno. Julián retrocedió temblando. En ese momento el aire del túnel cambió. Era como si todo comenzara a oler a humedad, a carne antigua y sangre oxidada. Desde arriba, un estruendo, como si una de las gárgolas hubiera caído del campanario, pero al salir, estaban todas en su lugar, excepto una. La del extremo derecho ya no estaba. No puede ser», balbuceó mientras revisaba las fotos anteriores. Esa gárgola representaba al ángel caído, con alas deformes, mandíbula alargada y ojos vacíos. Ahora solo había polvo donde antes había piedra. Aquella noche el pánico se apoderó del barrio. Un grupo de indigentes fue hallado destrozado frente al atrio. Sus cuerpos parecían mutilados con garras, como si una bestia los hubiera atacado. Las autoridades lo atribuyeron a perros salvajes, pero los habitantes murmuraban otra cosa. El demonio ha despertado. Julián no podía dormir. Las cámaras térmicas instaladas en el campanario registraban movimientos a medianoche, sombras que no deberían existir. Al amanecer, otra gárgola faltaba, luego otra. Una por noche. Desesperado acudió a la única persona que le creería,
la antropóloga Yolanda Rivas, especialista en ritos prehispánicos prohibidos. No son figuras decorativas, le dijo ella tras estudiar los registros. Son recipientes, cárceles selladas. ¿Selladas por quién? Por una orden secreta anterior a la conquista, formada por frailes, mexicas y sacerdotes heréticos. El pacto era simple: encerrar entidades que nunca debieron ser invocadas, criaturas que fueron invocadas para proteger, pero que pedían sacrificios. Al rebelarse, fueron condenadas a dormir en piedra. La orden del velo de sangre las atrapó y pagaron un precio. Cada siglo debían renovar el pacto con sangre humana. Julián sintió que la realidad se fragmentaba. Aquello no era historia, era algo vivo, latiendo bajo sus pies. En los diarios olvidados del archivo parroquial halló la mención a un evento de 1825. 3 semanas de niebla negra, campanas rotas y niños desaparecidos. Una misa sin luz selló de nuevo la piedra. Ahora las gárgolas despertaban y nadie hacía el pacto. Yolanda sacó una caja de madera sellada con obsidiana líquida. Era parte de una ofrenda encontrada en el templo mayor. Dentro, un códice prohibido, el Codex Tenebris, el cual relataba cómo sellar o liberar a los Tlacamistli, los demonios guardianes. Solo hay 2 formas de sellarlas otra vez. O se ofrece un sacrificio de sangre pura, o se renueva el canto con los 5 nombres prohibidos. Pero si se despiertan más de 5, el despertar es irreversible. En ese instante, las campanas repicaron solas. Eran las 3:33 a.m. El aire tembló, un alarido inhumano cruzó el cielo. Julián y Yolanda corrieron al atrio. Lo que vieron jamás lo olvidarían. Las gárgolas ya no eran estatuas. Se movían, retorcidas, con alas membranosas extendidas, piel de piedra que respiraba y bocas llenas de colmillos. Una de ellas descendió lentamente, con el rostro de un fraile petrificado gritando desde su pecho. Caminaba como si recordara el mundo y lo despreciara. «Sanguis», rugió la criatura señalando a Julián con un dedo de mármol agrietado. «Pactum ruptus est». El pacto está roto. La tierra tembló. Desde la parroquia, un canto gutural emergió. Los vitrales estallaron. El altar ardió con fuego negro. Y mientras todos huían, Julián supo que no se trataba solo de una maldición local. La piedra de esas gárgolas no era de México, era vaticana. Había sido enviada siglos atrás junto con los inquisidores que sellaron los primeros pactos en Europa. Y ahora, los guardianes olvidados del Vaticano estaban despiertos y querían su ofrenda. El reloj marcaba las 11:59 p.m. cuando el campanario empezó a temblar. Un viento oscuro, cargado de ceniza, se coló entre las grietas centenarias de la Catedral de San Matías, allá en el corazón antiguo de Puebla. El campanero, don Eusebio, viejo custodio de secretos que nunca quiso revelar, yacía inmóvil a los pies de la gran campana. Nadie escuchó su último suspiro, ahogado por el rugido de piedra que empezaba a tomar forma sobre los arbotantes. Aquella noche, las gárgolas despertaron. Con ojos de ónix y garras de basalto, descendieron como buitres ciegos, famélicos de carne y alma. Una de ellas, la más antigua, aún tenía grabado en el lomo un salmo invertido en latín y náhuatl. Su boca abierta mostraba colmillos tallados por manos que no eran humanas. Los monjes de clausura, pertenecientes a la extinta orden de los devotos silenciosos, sabían que esa noche iba a llegar. En el archivo prohibido,
se conservaba un códice desgastado que hablaba del el campanazo final, un ritual que uniría el corazón humano al aliento de piedra. El último portador del códice, el joven Fray Mateo, había huido una semana antes, pero ya era tarde. El obispo anciano, tembloroso y cubierto de incienso, intentó repetir las palabras selladoras, pero su voz fue devorada por un chillido gutural. Una gárgola descendió en picada y lo atravesó con sus alas de obsidiana. La sangre salpicó el altar mayor, revelando sobre el mármol una runa dormida, una serpiente emplumada mordiéndose la cola, símbolo de la eternidad y la condena. Afuera, el pueblo escuchaba la campana sonar 12 veces, pero cada golpe no era metálico, era hueco, como si una garganta estuviera vomitando lamentos desde el subsuelo. Desde el zócalo, una anciana vendedora de dulces murmuró: «Los de arriba han vuelto. No son santos, son piedra viva. Hambre de siglos tienen». Mientras tanto, al interior del templo, el cuerpo de don Eusebio fue arrastrado hasta la sacristía. Las gárgolas, organizadas como manada, comenzaron el banquete de fuego y hueso. Cada vez que masticaban un corazón, se escuchaba el eco de una campana que ya no estaba ahí. Fray Mateo, desde una cueva en la sierra, sintió el temblor del despertar. El códice brilló por sí solo y la tinta se volvió líquida. En sus sueños una voz grave le susurró: «Fuiste el elegido para sonar el último campanazo, el que sellará a los nuestros, o el que los desatará por 1000 años más». Mateo regresó, cruzando caminos plagados de cuervos, hasta el umbral de la catedral. Pero el edificio ya no estaba. Lo que se alzaba ahora era un corazón palpitante de roca, con ojos góticos brillando como carbones, y campanas que lloraban sangre líquida. El joven fraile subió a la torre, libro en mano. Las gárgolas se detuvieron. Lo reconocían. Él llevaba la marca en la espalda, el último descendiente de los talladores originales, los que mezclaron sangre mexica y fe cristiana para dar vida a los vigilantes de piedra. La gran gárgola, madre de todas, le ofreció la campana. «Sella o condena», gruñó, «pero si callas, seremos eternos». Mateo alzó el mazo de bronce. El campanazo debía ser exacto, a las 12:00. La campana tembló en sus manos. Miles de ojos lo miraban desde los muros, las torres, los vitrales. Algunas gárgolas lloraban ceniza, otras se preparaban para volar sobre la ciudad. Mateo cerró los ojos, recordó la oración en lengua olvidada y golpeó la campana. El sonido fue más que un llamado, fue un aullido entre dimensiones. La catedral se partió en dos, revelando un corazón en llamas en su interior. Las gárgolas gritaban o rezaban, y luego, silencio. Puebla despertó al día siguiente como si nada hubiera pasado. Nadie recordaba la catedral. En su lugar había un parque vacío, con árboles que parecían mirar al cielo. Pero cada noche, cuando el reloj marca las 12, una sombra vuela sobre los techos coloniales, y un campanazo invisible retumba en los oídos de los que sueñan con piedra. Esto es, Espeluznantemente 8.8. Gracias por suscribirte.